Dichosos los pobres, los que nada son, pues es para ellos el reino de Dios, reino de justicia, de liberación. Felices los pobres, pues saben amar. Felices los pobres que jamás se esconden cuando algo hay que dar. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy el tema número 7, invitación al compromiso. Reciban un cordial saludo de nuestro párroco Monseñor Rodolfo Morillón y de nuestro vicario, el Padre Ricardo Ramírez, y de su servidora Rosy. Durante esta semana, nuestras hermanas y hermanos nos han compartido información relevante sobre la jornada de los pobres. Bueno, pues demos inicio. Nuestro objetivo es aprender a ver a los pobres como Jesús les mira, para comprometer nuestra vida a su servicio, sirviendo en ellos a Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la gracia de poder mirar con tus ojos, ya que solo a través de tu mirada es que contemplaremos la necesidad del hermano que está cerca de nosotros, aquel que tiene alguna necesidad y que a través de nosotros tú te harás presente en él. Que sea tu Espíritu Santo quien nos permita de igual forma tener el discernimiento y la voluntad para cumplir con la misión de ser Jesús en cada hijo tuyo, que clama a ti porque necesita ser alimentado, comprendido, acompañado, sanado, atendido y consolado. Ven, Espíritu Santo, que tengo ansias de ser instrumento del amor de Dios y poder transmitirlo a nuestros hermanos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito más allá. Como era de esperarse, la paralización de la actividad económica por la pandemia ha dejado, al igual que en otras muchas economías, un escenario desolador para México. Un escenario que se recoge en los indicadores macroeconómicos, los cuales, haciendo referencia al segundo trimestre, muestran el impacto recogido de los daños derivados de una situación como la que nos acontece. En este sentido, muestra una conmoción sin precedentes en la historia del país, situando a México junto a otras economías como la española, a la cabeza del ranking debido a la magnitud del deterioro de la economía. Y todo esto sin tener en cuenta la economía informal. El Instituto Mexicano del Seguro Social en México, debido a la paralización de las actividades económicas y pese a que el 1 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a la nueva normalidad, el país ha registrado una pérdida de empleos que el organismo cifra en el 1.000.000 de empleos. Y es que aunque antes lo hemos citado superficialmente, no debemos olvidar que en primer lugar hablamos de una pérdida muy considerable de empleos, teniendo en cuenta que hablamos de una economía que ya venía sufriendo un deterioro en el mercado de trabajo a finales del año de 2019. En este contexto, estamos ante una pérdida de empleo que viene impulsada por una clara disminución, como decíamos, en la actividad económica y que, como recogen los indicadores, ya acusan los sectores productivos en el país. En este sentido, si lo desglosamos por actividades, hablaríamos de un deterioro de las actividades primarias, que es la agricultura, la ganadería, y que esta solamente bajó el 0.2% de abril a junio, en contraste con el mismo periodo del año anterior.
En las secundarias, que es la industria, descendieron de hasta un 25.7%, mientras que las terciarias, que son todos los servicios, sufrieron un descenso del 16.2%. Como vemos, y salvaguardando mayor contención del sector primario, hemos tenido un deterioro prácticamente generalizado de todos los sectores que abarca la economía mexicana. En conclusión, la pandemia por el COVID deja a la economía mexicana en un escenario muy complicado, a la vez que atendiendo a los pronósticos que ofrece el Banco de México sobre la contracción prevista al cierre del año, hablamos de un quebranto que prevé no remontar a lo largo del año. En ese sentido, el Banco Central ha emitido un informe en el que, de seguir en esta situación y no mostrar la economía signos de recuperación, se recoge una posible contracción a cierre de año de hasta el 13%, una caída que de darse se situaría como la mayor contracción del PIB registrada desde el año de 1932. Una situación que refleja ese punto de inflexión de la economía mexicana, así como la necesidad de hacer remontar una economía que con el avance de la pandemia va directa, como decimos, hacia el mayor colapso de su historia. Es muy difícil ver toda esta situación, sobre todo para nuestros hermanos que no cuentan con esa economía estable. Pero ¿cómo mirar como Jesús? Se dice, la actitud ante los pobres define la actitud ante Dios. Encontrarse con el pobre es encontrarse con Dios. Quien no toma en serio al pobre no puede encontrarse con Dios. Son muchos los pasajes de la Sagrada Escritura que nos invitan a compartir el pan con los más necesitados. Ejemplo de ello es el libro del Eclesiástico que enuncia: lanza tu pan a la superficie del agua. Después de un tiempo volveré a ti. Compártelo con los asociados. 8 más bien que 7, pues no sabes qué desgracia puede azotar al país. Eclesiastés 11, 1, 2. Esta invitación va dirigida no solo a los cristianos, sino a los humanos en cualquier tiempo y lugar, no solo en momentos de contingencia, sino como parte de nuestra vida habitual, ya que dentro de toda sociedad es común ver pobres, pero no lo es la ayuda que se le brinda a ellos. Esta actitud propicia en el cristiano ante el dolor que prevalece en nuestro mundo y es la invitación del compromiso. Para nosotros el compromiso no es más que una concretización de nuestro seguimiento del Maestro. Y es que Jesús, además de ser el camino, es el primero de los caminantes y por ende nuestro guía. También la carta de los Hebreos emplea dos términos para referirse a nuestra misión de seguir al Señor. Usa el vocablo archegos, que significa el que va adelante, el que marcha en cabeza, y también predomos, voz perteneciente al léxico naval, que designaba una embarcación ligera con gran poder de maniobra, destinada a encabezar la flota y conducirla sin daños a buen puerto. ¿Y a dónde se encamina este guía con sus seguidores detrás? Lo único que Cristo dice es: sígueme. He aquí la palabra escueta que Él dirige a todos, a Pedro y Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe, a Mateo. Pero es la invitación que Él hace a cuantos pretenden alcanzar la vida eterna, porque el que sigue a Cristo aquí abajo, lo seguirá también en la gloria. No puede haber para sus seguidores otra meta, ni tampoco otra forma más afectuosa de expresarla. Padre, yo deseo que todos aquellos que tú me has dado
puedan estar conmigo donde esté yo. Al exponer la obligación de este seguimiento, San Bernardo distinguía 4 clases de alma. Están primeramente quienes, lejos de seguir a Cristo, lo rehuyen. Segunda, después están los que en vez de ir tras él, pretenden ir delante, es decir, prefieren seguir su propio criterio. En tercer lugar, los que siguen a Cristo un cierto tiempo, pero luego se cansan y desisten. Y finalmente, aquellos que perseveran, los que le siguen hasta el último tramo del camino y entran con él en la vida eterna. El Papa Francisco ha tomado como bandera la atención a este sector social en repetidas ocasiones, que son los pobres. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida, de todo sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hace carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Es así que el Santo Padre, desde el inicio de su pontificiado hasta la actualidad, y haciendo uso de las redes sociales, exhorta a curar esas heridas del pobre, que las circunstancias adversas le han llevado al lugar en que se encuentra, y así contribuir, preservar su dignidad de hijo de Dios. Tenemos que actuar, tenemos que ponernos en acción para poder acercarnos a este grupo de personas en circunstancias muy adversas. Pero, ¿cómo actuar? Ahora les comparto algunos aspectos que nos ayuden a concretar el sentido y el contenido de nuestro compromiso como cristiano, para atender a los hermanos más pobres y que nos pueden ser tan útil como una especie de ruta o de programa de vida cristiana. La primera forma de actuar es la concienciación. El punto de partida de todo compromiso es la concienciación. El cristiano trabajado por su fe comienza a mirar el sufrimiento de los marginados con ojos diferentes. No se siente indiferente ante las diversas injusticias que se producen ante sus ojos. Se sensibiliza cada vez más ante las necesidades de los pobres. Poco a poco va creciendo en él el inconformismo ante una sociedad en la que está ausente el reino de Dios y su justicia. Sabe que un mundo donde no hay justicia, ni siquiera como idea o búsqueda, no es un mundo humano. Poco a poco se va despertando en él un deseo de vivir de una manera diferente, trabajando por el desarrollo de una vida más humana para todos. Se va suscitando en él la vocación cristiana a introducir el reino de Dios y su justicia en esta sociedad actual. En segundo término, para poder actuar tenemos que tener esa decisión inspirada por la fe. La concienciación puede llevar a tomar la decisión de comprometerse. No es una decisión asumida por motivos ideológicos o intereses políticos, sino por coherencia con las exigencias de la fe.
Este compromiso no es un simple añadido al resto de la vida o una especie de hobby. Es una expresión de una postura de servicio que poco a poco afecta a toda persona. En realidad, no se puede separar el tiempo dedicado al servicio del hermano del estilo de vida de la persona. Ser un apóstol no es solo realizar una determinada actividad en un momento concreto. Es, además, toda una forma de vivir que va modelando poco a poco a la persona. El compromiso de un apostolado a favor de los más pobres marca a la persona. Da un sentido humano y cristiano a su vida. Le saca de la apatía y la pasividad ante el sufrimiento ajeno. Le ayuda a descubrir mejor sus posibilidades. Le permite sentirse protagonista de la humanización de la vida en algún campo. Le enseña a trabajar, además en equipo. Le va enraizando en valores como la crítica constructiva, la gratuidad, la solidaridad y el trabajo creativo. Otra forma que nosotros también tenemos es el emplear nuestro tiempo libre, entregarlo. El cristiano comprometido no da cosas, él se da a sí mismo. Ofrece su persona, sus cualidades, su trabajo. Concretamente ofrece su tiempo libre. Esto significa que entiende este tiempo como servicio a los demás y no como un trabajo para sus propios intereses. En su vida hay un tiempo en el que esa persona se determina a actuar solo en favor de los demás. Este compromiso introduce una verdadera revolución en la concepción del tiempo libre propio de la sociedad competitiva y hedonista. Es un tiempo para los otros, un tiempo consagrado al servicio de los débiles, un tiempo comprometido en la transformación de la sociedad, un tiempo de denuncia práctica y profética de la sociedad moderna. También, desde la comunidad cristiana, el cristiano no actúa por libre o en solitario, promoviendo acciones individuales. Actúa desde una comunidad cristiana, haciendo presente a la Iglesia en el mundo de los marginados. Esto no obsta para que este compromiso, inspirado por la fe, pueda llevarse a cabo no solo en instituciones o asociaciones propias de la Iglesia, sino también en otras de naturaleza no eclesial. En cualquier caso, la acción del bautizado se lleva desde el trabajo en equipo, en comunidad. Una acción individual o de un pequeño grupo de amigos, por muy generosa y entusiasta que pueda ser en un primer momento, fácilmente termina en el desaliento o la dispersión de fuerzas si no se encuadra en una asociación o una institución. No hay que menospreciar ni quitar mérito a quien por su cuenta y riesgo se dedica a ayudar a los demás. Pero en una sociedad donde los problemas son complejos, la labor individual resulta a la larga menos efectiva que el trabajo coordinado. Podemos tener un carácter permanente, pues el compromiso del apóstol exige una continuidad en la prestación de servicios. Se trata de una colaboración estable, regular y no esporádica o intermitente. Hay personas que por diversas razones solo pueden comprometerse en acciones puntuales. Ciertamente, esa colaboración puede ser muy valiosa y necesaria, pero si se quiere llevar adelante y con un servicio eficaz, es necesario contar con apóstoles de compromisos permanentes. Por otra parte, este carácter estable del compromiso es importante, pues implica con más fuerza a la persona,
Le ayuda a conocer con más profundidad los problemas y sus raíces, permitiendo una mayor experiencia y capacitación. También tenemos el servicio gratuito, que es otro rasgo del compromiso a favor del más pobre en su carácter no retribuido. El bautizado escucha con su corazón la invitación de Jesús. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. Esta gratuidad no es solo un rasgo admirable de su amor generoso y desinteresado. Es un gesto que invita a una cultura alternativa. Este trabajo, realizado de manera gratuita, rompe la dinámica consumista y competitiva. Es en una sociedad donde todo tiene un precio. Esa gratuidad es un gesto de protesta que cuestiona el valor absoluto que se le concede a lo económico. El dinero no lo es todo. Se puede servir a los demás de una manera nueva y diferente. Por otra parte, ¿cómo se puede retribuir la escucha, la cercanía, la amistad ofrecida al pobre? ¿Cómo se puede pagar el amor? Nosotros debemos de ser solidarios, tener una vida solidaria. Todo el compromiso de un apóstol en favor del más pobre está motivado, orientado y realizado por el sentido de solidaridad. San Juan Pablo II describe el proceso de hacerse solidario. Decía, sentir los males de tantas personas cercanas o lejanas. Debemos de tomar conciencia de la interdependencia que existe entre los hombres y entre los pueblos. No podemos ser insensibles ante estas situaciones. Debemos de llegar a la firme convicción de que lo que frena un desarrollo más humano es el afán de ganancia y la sed de poder. Ahí es donde a nosotros nos frena para poder ayudar a todo aquel que lo necesita. El afán de poder, el tener siempre una ganancia. Y por último, tomar la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Como ven, la persona comprometida en un trabajo pastoral va creciendo en vida solidaria. Siente las necesidades de los otros como propias. Se siente responsable del bien de los demás y es capaz de dar la cara por otros. Sabe defender algo, no para mí, no para sí mismo, sino para beneficio de todos los demás. En vez de competir, se dedica a compartir. En vez de obsesionarse por ganar, sabe dar y ayudar. Poco a poco, su vida se hace cada vez más fraterna y solidaria. Se preocupa por aquellos que realmente necesitan. Una formación adecuada nos ayuda para vivir de manera responsable este compromiso. Este compromiso de servicio a los marginados. No basta la buena voluntad. Es necesaria una preparación adecuada, una formación inicial para capacitarse y una formación permanente para seguir actualizando y desarrollando esa capacidad primera. Tener esa capacitación. Una formación inicial para capacitarse y una formación permanente es conveniente
que se lleve a cabo no solo de forma teórica, sino en contacto con la problemática concreta en que trabaja el apóstol, y no de manera individual y aislada, todo en equipo. Pues como vemos, hermanos, las necesidades son muchas y son pocos los hermanos que realmente ayudan. A veces el llamado que nos hacen, sobre todo en esta semana, de poder compartir aquello que tenemos para el más pobre, nos hace a veces no querer desprendernos de lo que tenemos. No hagamos oídos sordos ante este llamado. Todavía tenemos la oportunidad este domingo para seguir llevando no lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Gracias, hermanos, por estar atentos a este llamado, por estar atentos a estas pláticas, jornadas de los pobres. No sin antes darles las gracias para todos aquellos que ya lo han compartido y agradecerles. Yo no, Dios, por compartir todo lo que nos da. Bueno, hermanos, pues nos ponemos en acción y nos despedimos de nuestro Señor Jesucristo, dándole las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por la oportunidad que me das, a través de tu Santo Espíritu, de vislumbrar la principal misión que me confieres como hijo amado tuyo, que es la de amar a mis semejantes, lo cual debe reflejarse en atenderlo y hacerte presente a ti. Gracias, Padre, porque al regalarme la gracia de tener trabajo, estudio, familia y bienes, me permites darme al otro y sanar las heridas que ha dejado la pobreza en mi vida, y así hacer que su fe en ti crezca, pero más aún, crezca la mía al poder contemplar tu existencia en ellos. Te damos gracias, Padre. Amén. Gracias, hermanos. Dichosos los pobres, los que nada son, pues es para ellos el reino de Dios, reino de justicia, de liberación. Felices los pobres, pues saben amar. Felices los pobres que jamás se esconden cuando algo hay que dar.